Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Bachulto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Vechayu hadvarim, haele asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Veshinantan levanecha bedibar tavam, veshivtecha, bebeitecha, uvleftecha baderech, ubshopecha ubkumecha, ukshartan leot al yadecha, vechayu letotafot vei ennecha. Uchtaftan al mezuzod, veitecha, uvesha'arecha. Ve'achafta lereacha kamocha. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito es el nombre y su reino por toda la eternidad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Shabbat Shalom familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más, a una semana más de este Shabbat, el Día del Señor. Un episodio más en la que podemos en familia, juntos, no importa en la distancia a la que nos encontremos unos de los otros, pero juntos como familia nos reunimos para poder estudiar lo que el Señor nos tiene para esta semana. Una semana más de aprendizaje, una semana nueva más de edificación y de que el Señor se glorifique a través de cada uno de nosotros. Así que quiero aprovechar para saludar a toda nuestra familia que está en diferentes partes, en la Ciudad de México, en la ciudad de Orlando, de Hialeah, de Miami, en la Florida, también creo que en Los Ángeles nos comentaron, Guadalajara, México, en Costa Rica, en Panamá, Colombia, Ecuador, nuestros hermanos de Guayaquil, también en el norte, sur, centro, oriente de nuestro querido y amado Perú, también Chiclayo, en Trujillo, en Cusco, en Tacna, en Puerto Maldonado, en Pasco, y en los diferentes distritos de Lima, y a nuestra querida familia de Jarrote en Guaral que nos está acompañando desde ya. Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus casas, entrar a sus hogares. Ya me imagino que muchos de ustedes en su familia ya están reunidos, ya están en la cena de Shabbat, dando la apertura, dando la bienvenida a el Día del Señor. Sin más, ya saludándolos a todos ustedes, quiero entrar a nuestro shiur, a nuestro estudio de esta noche. Es en una parashá muy, muy especial, una de mis favoritas también por todo el contexto de lo que nos lleva, las enseñanzas también que nos trae. Y así que, sin más, vamos a entrar al estudio de esta noche. Pero como siempre, primero vamos a darle las gracias al Señor por permitirnos llegar y su dirección para que nos ilumine. Bendito Padre Celestial, Dios Eterno, gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das
de a lo largo de estos días, por tu gracia nos permites llegar a tu Shabbat, darle la bienvenida, dar a este día en reunión contigo, en casa, con los nuestros, poder reunirnos, Señor. Gracias a todos los que ya están juntos en sus hogares, los que están camino a sus hogares, llévalos con bien también, Señor. Y una vez más, Señor, sé tú el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe, el que nos edifique. En tu bendito nombre, Señor, te lo pido. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Familia, estamos en una semana de un estudio muy especial, muy particular. Eh, Quisiera iniciar más o menos un poco con una ilustración antes de mencionar cuál es nuestra parashá de esta semana. Imaginen que están a las puertas a entrar, no sé, sí, a las puertas de la oportunidad más grande de sus vidas. Eh, Hay un contrato firmado, hay una promesa dada, pero hay una condición para poder recibirlo. Tengo que entrar y tomar esa posesión. Ahora, imaginen que antes de dar este primer paso, miran hacia adelante y hacia adelante lo primero que ven no es fruto, no es el resultado de lo que ustedes estaban esperando, sino hay guardianes, hay seguridad y esas seguridades, esos guardianes eh, son grandes, son de una apariencia imponente, se ven muy fuertes, casi como unas murallas que bloquean el camino. Yo pregunto, ¿qué hace su corazón en ese momento? ¿Cómo se sienten en ese instante? Y es básicamente un poco sacando de una ilustración de lo que nos habla la parashá de esta semana. Hay una famosa anécdota de la Segunda Guerra Mundial sobre el general Patton. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. El general Patton, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, estaba en pleno combate y estaban siendo ya de cierta manera superados. Pero él tenía un optimismo, tenía una valentía que avancen, avancen, vamos en esa dirección, porque en esa dirección están los enemigos. Y después aparecía en otra dirección más y en otra dirección más y seguía, vamos a darle, sigan apuntando. Cuando de pronto sus oficiales le informaron al general Patton de una manera sumamente asustados: general, estamos completamente rodeados por las fuerzas enemigas. El general Patton, dice la anécdota, que miró fijamente a sus oficiales, sonrió y dijo: excelente, si ahora estamos rodeados, ahora podemos atacar en cualquier dirección, no se nos van a escapar. Todos quedaron concertados por la respuesta del general Patton. Y es que aquí está la principal diferencia. La principal diferencia entre la derrota y la victoria no estuvo en el tamaño del enemigo, sino en los ojos del hombre que estaba evaluando la circunstancia. La pregunta que debemos hacernos hoy es: cuando Hashem, cuando el creador del universo nos da una promesa, nos da promesas a través de su palabra en nuestra vida y nos habla, ¿qué es lo primero que registra nuestra vista? ¿Qué es lo primero que nosotros vemos? ¿El tamaño de su palabra o el tamaño de nuestros problemas? Y en base a eso es lo que nos habla esta parashá de esta semana. Así que en este día nos vamos a detener en un momento crucial en la historia de Israel. Como ya hemos sabido, Israel está atravesando el desierto, ya salió de Egipto, ya recibieron la Torá al pie del Sinaí, han construido el Mishkan, se encuentran físicamente a las mismas puertas de la tierra prometida y están en un lugar llamado Kadesh Barnea. Entonces, humanamente, este viaje que debería haber tomado un aproximado de 11 días, ya estaba listo para concluir este viaje. Sin embargo, aquí nos vemos en una encrucijada, un choque con nuestra realidad.
con un diagnóstico muy propio, muy humano. La incredulidad a la palabra de Dios y la confianza en una lógica humana muy propia de nosotros convirtieron un paso que debía ser de obediencia con un resultado asombroso, se convirtió en una tragedia grupal, colectiva, es más, nacional, que retrasó el propósito de Dios por toda una generación. Y esa es la parashá que nos toca esta semana. Esta semana tenemos la parashá, déjenme colocarlo aquí en pantalla, Shelach Lecha, o también conocido como Shelach, que es una traducción muy particular, eh, que es envía por ti o envía por tus propios medios, a tu propio resultado, envía a costas tuyas, según tú. Es más o menos un concepto de envía para ti, por ti. Es el Shelach Lecha. Y nos sumergimos básicamente en las porciones de la escritura para extraer el mapa de nuestro caminar el día de hoy, porque nos toca dentro de la Torá, en Bamidbar, capítulo 13, desde el capítulo 13, primer versículo, hasta el capítulo 15, versículo 41. Tenemos también en el Tanaj a Yoshua, capítulo 2, los versículos del 1 al 14, y tenemos también en el Brit Hadashah varios pasajes, Matilyahu o Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 14 también. También leemos Ibrim, capítulo, o Hebreos, capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11. Son diferentes pasajes en la que estudiamos en la parashá Shelach. Pero a lo largo de esta exposición, como suelo yo tratar de graficarlo, esta parashá nos enseña muchos temas, o hay un temario que abarca en estas porciones. Está como los espías o los mensajeros o los exploradores, más propiamente en sus funciones, fueron enviados hacia Canaán. También tenemos el informe de estos exploradores o espías que dieron, y esto cómo cambió drásticamente el resultado de la expedición, cómo el pueblo se revela por el mismo informe de estos espías, cómo Moshe intercede por el pueblo en la reacción que habían tenido, un intento de invasión que es la batalla de Ormá. Luego está diferentes ofertas que es mencionado, está para allá el código de romper o violar el Shabbat y los tzitziyot, los flecos en las prendas. Es básicamente desglosado los temas que abarca esta parashá. Pero a lo largo de esta exposición, quiero analizar con ustedes por lo menos 3 puntos fundamentales que espero que transformen nuestra perspectiva espiritual en algunos detalles o enseñanzas que quiero compartir con ustedes esta noche. Así que, si este es el temario, hay detalles que quiero compartir, o me estoy olvidando, hay datos importantes en esta parashá, porque en esta parashá, por lo menos de las 613 mitzvot, aquí en esta parashá nos tocan 3 mitzvot. La mitzvot 385, que es el precepto de separar una porción de la masa, de la primicia que se entrega al Mishkan o al Kohen Gadol, y una masa que luego eso se volvió la mitzvah del Halá. Tenemos también la mitzvah 386, que es la de los tzitziyot, colocarnos los tzitzit. Y tenemos la prohibición de explorar tras el corazón y tras los ojos, y todos con sus porciones. Pero, como mencionaba, quiero llevar por 3 puntos a lo largo de esta noche. Primero, ver cómo la idolatría o la idolatría propia del ego, de mi raciocinio, de
de lo que yo veo en relación a lo que yo escucho, a la palabra de Dios, cómo es esa batalla entre mi lógica y la lógica de Dios, entre mi realidad visible y la realidad espiritual y potencial que me da Dios. La iniciativa humana versus la soberanía divina. Luego, la mentalidad de langosta, que es lo que lleva a esta iniciativa humana. Y por último, para no sacarnos del tema, los tzitziyot y esta mnemotecnia espiritual, estos flecos de la memoria. Así que, dicho eso, vamos a avanzar con el primer punto. Voy a colocarlo aquí. Ajá, sí. Bien. En la parashá, en los versículos 1 y 2 de Vayikra, dice, déjenme ver aquí pantalla si lo puedo colocar. No lo tengo aquí porque estoy con un montón de cosas si pudieran verme. Aquí hay como un contraste. Haciendo una hermenéutica, llevamos Bamidbar o Números capítulo 13 y Devarim capítulo 1. Leemos en el inicio en esta parashá, en Números 13, pareciera que la orden de enviar estos exploradores, estos 12 espías exclusivamente, fue de Dios. Para los que no conocen esta historia, resumo la historia en la cual, como mencioné, están a puertas de entrar a la tierra prometida y cuando ya van a entrar, dice en Números 13, narrado por Moshe, que Dios les dijo, ya envía hombres para que vayan y vean y se adelante. Y Moisés le escogió 12 príncipes, uno de cada tribu. Vayan y vean si la tierra es muy buena, si es tanto como el Señor dice, y nos traen informes y nos avisan como para nosotros tener una noción más clara de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ingresar y por qué tanto nos vamos a sacrificar, si vale o no vale la pena, de cierta manera, parafraseando. Cuando vienen estos exploradores, 12, 10 de ellos, o los 12 dicen sí, de verdad que es muy buena la tierra, es excelente. Y es más, trajeron frutos, trajeron evidencias. Mire el tamaño de estas frutas, de estas uvas, de estos racimos. Es increíble. Pero de esos 12 que dieron ese informe, 10 empiezan a ir distorsionando el informe. ¿Saben qué? Pero no es fácil. Es muy complicado, porque vimos ahí gente muy fuerte, gente muy numerosa, gente, incluso vimos a los descendientes de Anak, los anaseos, que son raza de los gigantes, de donde venía Goliat. Son gigantes y después empiezan a distorsionar un poco más, la tierra se traga a sus moradores, nosotros ya no éramos medianamente pequeños, sino éramos chiquititos, diminutos, porque ellos eran gigantes y nosotros éramos como langostas, y se fue distorsionando. 10 de los 12 exploradores o espías dieron ese informe. Dos de ellos, Caleb y Josué, propiamente mencionados, dicen, silencio, no digan eso, es más, es papayita, es pan comido, vamos y los vamos a derrotar, ya tenemos todo asegurado, vamos y avancemos, ellos están, o sea, nunca tan fácil, vamos de una vez. Y ahí empieza una controversia, incluso ya una riña en las 10 versus los 2. 10 exploradores negativos con los 2 positivos aparentemente, y el pueblo tiene una tendencia de creer el informe de estos 10 exploradores pesimistas. Dios se enoja y dice, ya me colmaron. Ustedes dudaron de mi palabra, no han querido entrar y ya no van a entrar más. Yo no los voy a hacer entrar. Y dije, no, ¿cómo va a ser? Sí, vamos a entrar. No van a entrar más. Ustedes dijeron malas cosas de lo que yo les estaba dando, que no eran posible de entrar, que no tenían la capacidad, de que yo tenía una mala intención de llevarlos a los estaba llevando a una muerte segura, pues van a morir en el desierto. Y estos niños indefensos de los que dijeron, ¿qué será? Moriremos y nuestros niños quedarán huérfanos.
así como dijeron de ellos, yo voy a hacer que sus hijos entren, ustedes no van a entrar. Esto es en resumen, y fue una increíble desgracia para el pueblo de Israel. Entonces, cuando leemos el inicio de esta parashá, en Bamidbar, Números capítulo 13, pareciera al inicio de que, porque en la lectura dice que, y habló Adonai a Moshe, Bayomer a Hashem Moshe, eh, diciendo, y habló el Señor a Moisés diciendo, envía tú hombres. Así es donde inicia la traducción en el castellano. Entonces pareciera que esta iniciativa nació de Dios. Sin embargo, haciendo una hermenéutica, nos exige comparar la Torá con la misma Torá. Y cuando hacemos eso, Moshe, años después, casi 40 años después, recapitula este mismo evento que estamos leyendo en la parashá, y en Devarim o Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, él revela la verdad del trasfondo. Porque él dice en esa porción, esa es la parashá Devarim, porque es la primera de Devarim, dice, y llegasteis a mí todos vosotros, ustedes todos vinieron a mí y me dijisteis, enviemos varones delante de nosotros y que ellos reconozcan la tierra y todas estas cosas. Y a mí me pareció bien el dicho y fui y se lo dije al Señor. Y todo lo que nos va a narrar más adelante en la parashá de Devarim, en Deuteronomio capítulo 1. Entonces, cuando leemos esta parashá, números 13, y lo comparamos con Deuteronomio capítulo 1, entendemos ya el panorama mejor, porque pareciera que la iniciativa nació de Dios, cuando en realidad fue una insistencia de los hombres, una insistencia del pueblo, que le dijeron a los líderes, y los líderes se lo dijeron a Moisés, y Moisés se compró también ese argumento, y va y se lo dice a Dios. Entonces la idea original no fue de Dios, fue del pueblo. Hashem, en su soberanía y conociendo la dureza y la falta de fe del corazón humano, es como decir, ok, está bien. Por eso está para allá Shelach Leja. Muchos dicen Shelach, pero no podemos descartar la expresión o la palabra Leja del hebreo, que es, como mencioné, se traduce como envía por ti bajo tu responsabilidad. Las consecuencias o los beneficios son también para ti. ¿Ok? Es más o menos eso. Es lo que viene a decir Shelach Leja. Envía por ti, para ti. Que en el hebreo idiomático más o menos literalmente significa envía según tu propio criterio, envía por ti mismo. Si es que no te basta mi palabra, ya envíalo por tu cuenta. Es como que Dios les concedió su demanda carnal, su incredulidad, para probar lo que había en el corazón del pueblo. La iniciativa del pueblo, la iniciativa humana, nació de una necesidad natural, pero carnal, de verificar, de asegurarse si lo que Dios había llamado bueno realmente era bueno. No sé si a ustedes les ha pasado cuando leen en la palabra hay muchas cosas de que es bueno tal cosa, es bueno aquello, y ustedes en su vida práctica o a veces meditando, sobre meditando, dicen, ¿de verdad será bueno? El pueblo lo tuvo muy claramente. Dios dice, les voy a llevar una tierra buena donde fluye leche y miel, y ellos están transitando, ya están pasando semanas. Y cuando ya están a puertas, oye, hay que asegurarnos si de verdad es tan bueno como dice. Entonces, al apoyarse en la lógica humana, en esa, en esa experiencia natural de querer palparlo, de querer pisar sobre lo seguro, al apoyarse en esa lógica humana y en las estrategias de los hombres separados de la fe, Israel abrió la puerta para que el informe de cada persona
sobre todo de estos exploradores, que revela la carne humana. El informe de la carne tomara el control de la situación y esto tomar el control de todo el pueblo, de toda la comunidad. Para el público ya mayor, ya que peina canas y que comprende el valor de un documento firmado, los que han pasado por un contrato, por un documento firmado, legal, esto se entiende de una forma muy sencilla. Imaginen que compren una propiedad y el dueño anterior saben, conocen que es una persona de palabra intachable, de una fortuna quizás incalculable, honorable, conocido, no sé. Imagínense el nombre de una familia en su entorno, en nuestra sociedad, muy conocida. Los Rodrigo Pastor, los Graña y Montero, los, no sé, se me ocurre el nombre, y ustedes imagínense el suyo. Ya familia muy renombrada, muy famosa y muy acaudalada. Y que están comprando una propiedad de mano de ellos. Y es una persona, ya son familias de cierta manera verificable todo lo que dice, y les entrega una escritura firmada ante notario y les dice, ¿saben qué? Esta propiedad, esta casa, esta hacienda es suya, la van a comprar, ya la tiene, ya está todo el trámite, no hay problema por el precio, sino ya esto es suyo. La estructura está perfecta, ya he cambiado las tuberías, ya todo ha sido saneado, no hay nada, está listo para que vayan y se muden hoy mismo. Perfecto. Pero ustedes, secretamente, dudando, deciden contratar un tasador. Un tasador por su cuenta para que vaya a revisar si el techo realmente no se va a caer, si las estructuras no han sido dañadas, si de verdad las tuberías han sido cambiadas o el cableado eléctrico, el sistema. No lo sé, para super asegurarse de que esto es así. Quizás puede parecer normal este proceso, pero al enterarse la otra parte, los vendedores, millonarios, acaudalados, honorables, al enterarse de eso, ellos están ofendiendo tanto a ellos como a la reputación de quien les dio su palabra. O sea, no te valió quién soy, no te valió todo lo que yo he hecho y te estoy diciendo, de verdad, esto está listo para que se muden hoy, sino que aún así te quieres asegurar. Entonces, Israel tenía, como decir, la escritura firmada de parte de Dios, pero prefieren confiar en el criterio de 12 tasadores humanos, dudando así de la palabra fiel y veraz de Dios, el creador del universo, del liberador, del libertador de ellos. Entonces, cuando dependemos de nuestros propios cálculos, de nuestras propias lógicas, antes que de la palabra de Dios, estamos construyendo sobre algo frágil, sobre arena movediza, que eso es el criterio humano. Porque no sé si sabías que hay promesas de Dios que se, ¿cómo decir? Se retrasan. A veces son estorbadas porque preferimos darle pie o cabida a nuestra lógica antes que a nuestra fe. En Números capítulo 3, en esta parashá Shelach, Dios le dice a Moisés, Shelach leja, envía según tu propio criterio. Ya que no me crees, anda y asegúrate entonces. Dios a veces concede esto. Y esto es muy importante porque lo veo muy seguido en mí mismo también. No me estoy excluyendo. Dios a veces concede nuestros planes humanos. Porque a veces vemos en esta ruta, en esta carretera, vemos que no hay obstáculos en nuestro propio plan. En nuestro propio plan creemos que Dios nos está dando su venia. Creemos que Dios nos está dando su bendición. Pero no siempre es así. A veces Dios concede nuestros propios planes humanos
no porque sea su voluntad, sino para demostrarnos que qué es o cuándo son los momentos en los cuales nosotros dependemos de nuestra lógica, de nuestra organización, de nuestros cálculos y no de su palabra. Y cuando hacemos eso, nos estamos encaminando al desierto, que es lo que pasó en esta parasha. Muchas veces nosotros queremos organizar esto, ponemos esto, la fecha para qué, la organización para el presupuesto para esto. Y no está mal uno organizarse, no estoy diciendo que no. Pero muchas veces nosotros queremos hacer todas las cosas y forzar a Dios para que nos dé el sí después de que todos nosotros lo hemos hecho. En lugar de decir primero, Señor, está bien, luz verde por aquí, sí, luz verde, voy ahí. Aunque parezca que está en la carretera o el camino bloqueado, si me das luz verde, yo me voy en esa dirección. En lugar de hacer eso, nosotros queremos acomodar los tiempos, las formas, los presupuestos, los lineamientos, las personas y todo, y luego poner a Dios para que apruebe esto. O cuando Dios nos dice algo, nosotros asegurarnos por nuestros medios si es tal cual como Dios nos lo dice. Y eso es lo que pasó en la parasha Shelach. Y lamentablemente en esa dirección nos estamos encaminando al desierto, a ir divagando, a perder tiempo, a perder energías, a perder oportunidades de bendición. Dejemos de calcular con nuestra lógica humana y empezar a creer en la palabra de Dios, que siempre va a ser segura. Y esto me lleva al segundo punto, la mentalidad de langosta frente al cálculo de la fe. Versículos más adelante, los versículos 31, 32, 33, comparándolo con el capítulo 14, vemos el reporte de los espías o de los exploradores. El reporte de estos 10 espías, estos incrédulos, estos pesimistas, desató una distorsión. Ya hemos hablado en temporadas pasadas, en esta misma parashá, hemos analizado, no voy a redundar en ese detalle, los invito a que puedan ver la parashá Shelach o Shelach Leja en las temporadas anteriores. Esta distorsión total de la realidad. Cuando ven que no les están creyendo o su miedo proyectado no terminaba de convencer como ellos esperaban, como su corazón quería, empiezan a ir distorsionando la realidad. Dice, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. Pero si leen versículos anteriores, dice, sí, de verdad es tierra buena. Pero después, no, no es tan buena. Luego es terrible porque traga a sus moradores. Ellos mismos se iban cambiando para mal, distorsionando para mal el informe que daban, pero a su vez estaban hablando mal de lo que Dios había dicho. Porque si Él había dicho, esto es tierra que yo he cuidado. Mi vista está siempre, todo el año puesta sobre esta tierra. Yo se lo he prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y por fin los voy a introducir. Es una tierra que fluye leche y miel. Todo es bueno. Y ahora el informe de ellos, de estos exploradores, está diciendo que no, no es tan bueno, es más, es malo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, decía estos exploradores, son de hombres de gran estatura, son muy fuertes, y nosotros éramos, a nuestra lógica, a nuestro parecer, como langostas comparado con ellos. Y así también a ellos le parecíamos. Y si se ponen a analizar el texto, hay dos detalles muy importantes. Todo ese análisis es en relación, es la expresión vista. Y nosotros vimos esto y parecía que fuésemos a esto. Todo es con lo que hace el sentido natural, lógico de la vista. Si se van a poner a analizar cuánto está relacionado con la vista. Y nosotros vimos y nos parecía y parecíamos y eso le parecíamos a ellos también. Todo es con la visión primero y segundo, no mencionaron a Dios en ningún momento. Al excluir a Dios de esa ecuación, la incredulidad que ellos tenían magnificó el problema. El problema que ellos estaban poniendo sobre la mesa fue muchísimo más grande porque nunca pusieron a Dios en esa ecuación. Minimizó este informe. Sin Dios, con un problema tan grande, minimizó al pueblo. Se veían ellos como insectos,
una percepción errada, distorsionada y contraria a lo que Dios estaba diciendo de ellos mismos. Esto es lo que en la teología mesiánica define como mentalidad de langosta. La mentalidad de langosta es la incapacidad de verte como Dios te ve debido a tus traumas o a tu esclavitud del pasado. Ellos tenían cuerpo de hombres libres, pero su mente seguía encadenada a los látigos, a las penurias y al sufrimiento de Egipto. Y en contraste radical estaban los otros dos exploradores, Caleb y Joshua. Ellos no negaron la realidad. No dijeron que esto es un jardín de rosas. No dijeron que esto, o sea, no vendieron cuento. Dijeron, sí, hay este obstáculo, sí están estos, sí están los de Anak, pero no es como ellos lo están pintando. No es como ellos lo están graficando. Ellos también vieron las murallas. Ellos también vieron los gigantes, pero hicieron el cálculo correcto. Ellos en esta ecuación que los otros también vieron, pusieron a Dios en la ecuación. Los otros vieron el problema. Sin Dios en la ecuación, el problema se vio inmenso. Y los otros dos, viendo la misma realidad que los otros, pusieron a Dios en la ecuación. Y es por eso que Caleb exclamó, vamos ahorita, tú vamos luego y poseámosla, porque más podremos nosotros que ellos. Y declararon, si el Señor se agradare de nosotros, si la gracia de Dios está en nuestro favor, Él nos va a llevar a esa tierra. Y esa es nuestra, serán pan comido, dice más adelante. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor. No teman a la tierra, porque nosotros los vamos a comer como pan comido. ¿Por qué? No porque somos más fuertes, no porque tenemos el mejor ejército, no porque tenemos la mejor plan o estrategia, no, porque el Señor está con nosotros. Ese es el diferencial clave en la ecuación. El problema que veían al frente era el mismo para todos, pero unos quitaron a Dios de la ecuación y otros lo pusieron como elemento principal. Para la fe, los gigantes no son amenaza. Para Caleb y Joshua no fue amenaza porque no se compararon. Ellos mismos se sacaron de la ecuación. Ellos pusieron al problema frente a Dios. Por eso no son amenaza. Son el pan que Dios ha preparado para nuestro crecimiento espiritual. No es que nosotros no vamos a... No, la victoria la tenemos, vamos a luchar, vamos a enfrentarnos, vamos a guerrear, pero no vamos a sufrir. Va a ser un ejercicio de desarrollo, de crecimiento, de fortalecimiento. Piensen en la vida del campo o cualquiera de nosotros cuando experimenta mirar un jardín. Si colocamos una hormiga en una piedra pequeña o no sé, un grillo, una langosta junto a una piedra pequeña, para este insecto, esa piedra es una montaña inmovible, infranqueable. Pero si un hombre camina por ese mismo jardín, esa piedra que parece una montaña, para el insecto, para la hormiga, para, no sé, el saltamonte o el grillo, para esa persona es simplemente una piedrecita que con la punta del zapato lo puede mover. No hay ningún problema. Si comparamos la hormiga o el insecto con una piedra, claro que va a ser grande. Pero si lo comparamos con una persona, el mismo jardinero o el mismo agricultor, eso no es nada. Y los 10 espías miraron a la tierra prometida con esa mirada de insecto, con esa mirada de hormiga, con esa mirada de langosta. En cambio, Caleb y Joshua lo miraron a través de los ojos del dueño del jardín. No, esa es la diferencia. Cuando te enfrentas a tus problemas, ya sean financieros, ya sean familiares, ya sean de salud, con una mentalidad de langosta,
por supuesto que el problema te va a aplastar. Porque tú te estás comparando en relación al problema. Porque eres la langosta, eres la hormiga. Pero cuando te paras en tu identidad como el Hijo del Dios Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, y miras el problema desde la estatura de la omnisciencia y omnipotencia divina de Hashem, otro es el cantar. Tu mayor enemigo no son los gigantes que tienes al frente, sino es la mentalidad de langosta que llevas por dentro. 10 espías bíblicos miraron el problema, miraron las batallas y dijeron, somos insectos ante ellos. Pero Caleb y Joshua, o Caleb y Josué, dijeron, Hashem está con nosotros, lo comeremos como pan, son pan comido. La incredulidad a la palabra de Dios siempre va a engrandecer, magnificar el problema. Pero la fe magnifica a Dios. Repito, la incredulidad magnifica el problema, pero la fe magnifica a Dios. No niega el problema, pero magnifica a Dios. Es hora de dejar de medirte tú por el tamaño de tus dificultades y empezar a medirte por la estatura de tu Redentor, de tu Libertador, de tu Dios. Amén. Esto nos lleva al tercer y último punto. Final ya de nuestra parashá, después de que pasan todas estas desgracias, que según la tradición, esto ocurre en Tisha B'Av, el día más negro en el calendario hebreo judío, que en este año creo que va a pasar dentro de un mes, creo que es el 22 de julio, si mal no me equivoco, cada este año, en donde la tradición dice que este momento, cuando los espías trajeron el informe, fue el 9 de Av, 9 o 10 de Av, del mes de Av, o sea, y se celebra Tisha B'Av, que curiosamente a lo largo de la historia es el mes la fecha negra. Todas las desgracias más grandes de Israel ocurrieron en la misma fecha, en diferentes tiempos. Se destruyó en esa fecha el primer templo, se destruyó el segundo templo, fue la expulsión de los judíos de España y Portugal, hubieron también lo que luego de Varsovia inició la Segunda Guerra Mundial y tantas cosas a lo largo de eso, siempre cae en la misma fecha, 9 y 10 de Av, y se celebra el Tisha B'Av, originalmente iniciado, según la tradición, en este informe de los espías, que cayó un 9 de Av. Luego de este tiempo, así cerro paréntesis, toda esta crisis y terrible momento y circunstancia para el pueblo de Israel, Dios nos da al final de esta parashá, en el capítulo 15, la mitzvah de los tzitzit, de los tzitzit, los flecos de la memoria. Son como que, de una manera resumida, es como son los recursos divinos por parte de Dios para enfocar los ojos. ¿Por qué? Porque como mencioné, viene esta incredulidad por parte del pueblo por querer asegurarse que ellos vean con sus propios ojos que lo que Dios dijo estaba tal cual como Dios dijo. Y cuando ellos ven y le dan cabida a su vista, fortalece o alimenta esa mentalidad de langosta. Y nosotros vimos que ellos eran tal tamaño, y vimos que era tal cosa, y vimos que y nos parecía a nuestros ojos. Siempre la vista da un informe a la mente. Y no importa lo que pase, lo que nosotros vemos es muy difícil de cambiar con lo que nosotros vemos. Por eso, al final de la parashá, después de que ellos se dejaron de ver por su vista, o se dejaron llevar por lo que su vista les decía, al final de la parashá el Señor manda la mitzvah de los tzitziyot, del tzitzit.
son recursos divinos por parte de, ok, ustedes se dejan llevar por la vista, ahora les mando el tzitzit. ¿Por qué? Porque al final de esta parashá, después del fracaso de la rebelión, después de los llantos y después del decreto de 40 años, porque dijo, ustedes no se van a ver, así como pasaron 40 días explorando y regresaron y dieron un mal informe, ahora van a pasar 40 años aquí dando vueltas en el desierto y no van a entrar hasta que todos ustedes se mueran. Fue un momento caótico, pero Dios no abandona a su pueblo después de ese decreto. En su gracia, en su amor infinito, Él les entrega este último mandamiento, al menos en esta parashá. Una parashá, un mandamiento, perdón, que parece muy simple, muy sencillo, pero que guarda una profundidad psicológica, mental, mnemotécnica, práctica, pero también una teología grande. La ley de los tzitziyot o los flecos o el tzitzit en los bordes del vestido. El Eterno dice con esto, ¿saben qué? Ustedes se van a colocar en toda ropa, en sus mantos o en sus ropas que tengan 4 lados, se colocarán. Y estos servirán de flecos para que cuando lo vean, vuelve a decir, ahora ok, vamos a ejercitar su vista. Si ustedes cuando ven la realidad, su vista les dice, uy, hay problema, y se comparan con el problema. Entonces ahora se van a colocar el tzitzit para que cuando vean el tzitzit se acuerden de los mandamientos del Señor. Y para que lo pongan por obra. Y para que no mires en pos de tu propio corazón, en pos de tus propios ojos, tras los cuales os prostituyáis. O prostituyes, dice. O sea, tú te dejas llevar por lo que te dice tu vista. Entonces, cuando estás entrando en una realidad como esta, te mando esto para que cuando veas, dices, ah, esto tiene principio. Esto tengo que anteponerlo. Si hay un problema, y esto me acuerda, ah, tengo que guardar. Dios me dijo esto que hago. Pero mi vista me dice que esto es, la realidad es diferente. No, pero agarro mi sí y dice, Dios me dijo de esta manera. Y aunque mis ojos vean otra cosa, primero tengo que ver esto y recordar quién me dijo esto. Ah, ok, voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque Dios conoce la fragilidad de nuestra memoria. Cómo es la tendencia de nuestros ojos al desviarse. Somos visuales. Somos el ver para creer, como dijo Tomás. No creer para poder ver cosas increíbles, sino primero ver para asegurarme. Y van a colocarse esos tzitziyot y agrega que esos tzitziyot tienen que tener un tejelet, un hilo azul. Azul en hebreo es tejelet, pero un color muy particular en cada fleco. El hilo tejelet, el azul de cada fleco, representa ya no solamente estos nudos, estos atados, estos flecos, como un recordatorio, sino al ver también con un hilo tejelet que solamente lo tenía el Kohanim, nos representa una autoridad del trono celestial. ¿Por qué? Porque era el tejelet en la época de Israel, era el color exclusivo para Dios y sus ministerios. Para los perdón, los Kohanim, porque incluso los levitas simplemente se vestían de blanco. Los Kohanim, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, tenían exclusivo y solamente el Mishkan tenían el color tejelet, el azul. Y cuando ven en sus tzitziyot con el hilo tejelet, dicen, oye, esto es lo que tiene el Mishkan, esto es lo que tiene los Kohanim, esto es lo que tiene el Cohen Gadol, esto es otra cosa. Representa una autoridad divina, una autoridad celestial gobernando la conducta terrenal, natural. Cada vez que un israelita, un yehudí, miraba hacia abajo, hacia su propia ropa, hacia su propio vestido, el hilo tejelet, el hilo azul, le obligaba a recordar la altura de Dios, la santidad del cielo. Los tzitziyot son ese recurso práctico, mnemotécnico, si queremos decirlo, divino, para mantener nuestros ojos enfocados en su ley, en su palabra,
y no en los informes negativos de las circunstancias terrenales. Familia, para nosotros que por los quehaceres, por las preocupaciones, por lo que fuese el día a día, sabemos lo que es olvidar cosas con los años. Unos tienen mejor memoria que otros, pero todos al fin y al cabo tenemos la tendencia de olvidar cosas con el pasar de los años. Piensen en lo que hacían nuestras abuelas. Piensen en lo que hacemos nosotros mismos cuando tenemos un asunto sumamente importante que no se puede olvidar por ningún motivo. Antes yo recuerdo, se ataba un hilo rojo en el dedo o un nudito en el pañuelo para acordarse que tenían algo. Era el tipo de agenda. Cada vez que miramos el nudo en nuestro tzitzit, recordamos compromiso, recordamos palabra, recordamos autoridad. Dios le puso un nudo de memoria, por así decir, a su pueblo en los bordes de su manto. En el desierto de nuestra vida, de la vida en general, en donde nosotros transitamos, cuando las crisis, porque eso es lo que es en el desierto de nuestra vida, siempre hay crisis, a veces nos empujan a mirar hacia abajo para desanimarnos, para desalentarnos, para hundirnos. Y cuando estemos en esa posición o en ganas de tirar la toalla y mirar hacia abajo, los hitziyot, sobre todo el tejelet, el hilo azul, que hace un símbolo de la palabra de Dios, la autoridad de Dios, la presencia de Dios, nos recuerda que pertenecemos a otro reino. Pertenecemos al reino de los cielos. Y sus promesas siguen firmes y están por encima de lo que nuestros ojos nos dicen que la realidad es. No es que nosotros estamos locos y hacemos negación de la realidad. No, somos muy conscientes de los problemas que hay. Muy conscientes de las crisis, de las adversidades, de las deudas, de los problemas, de las enfermedades, de lo que pasa en la familia, en el trabajo. Muy conscientes de eso. Pero lo que nos debe obligar a esto es no a compararnos a nosotros, sino mirar a Dios. Que cuando estemos en lo más bajo o queremos hundirnos o de rodillas ante toda la presión del día a día, nos recuerda, mira hacia arriba, ¿quién eres? Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres de su pueblo, tu reino es sobre otro. Los principios, las promesas que Dios te ha dado a ti, no las tiene cualquiera y están por encima de lo terrenal. ¿Por qué Dios le manda a Israel a usar flecos con hilo azul en los vestidos? La Torá dice para que cuando lo veas, te acuerdes y no mires en pos de tu propio corazón y de tus propios ojos. Dios sabe que tus ojos se van a desviar hacia los problemas. Por eso te dejó un recordatorio visual. El hilo azul representa el cielo. Cada vez que sientas que la tierra te traga, como decían estos exploradores, mira hacia el cielo. Recuerda la santidad de su palabra, sus promesas, y mantén tus ojos puestos, fijos en su palabra y en su pacto, porque Él es veraz. Familia, esta parashá, Shelach Lecha, sirve también como un diagnóstico de nuestra realidad cruda, de nuestra falencia terrenal, pero también cobra luz, y la luz más gloriosa cuando la filtramos a través de su palabra y en el Brit Hadashah y en la persona de nuestro Mashiach Yeshua.
porque el autor de la carta a los Hebreos, en los capítulos 3 y 4, toma exactamente esta porción de Shelach Leja, esta porción del desierto, y nos lanza a nosotros una advertencia hoy. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y más adelante dice, porque somos hechos partícipes de Mashiach, con tal de que nos conservemos firmes hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Familia, en la vida, no, mejor, el desierto. Siempre vemos el desierto, y lo he mencionado ya en temporadas anteriores. El desierto no fue un problema geográfico. Siempre queremos evitar el desierto. Y Dios quiso que vayan por el desierto, porque Dios es malo, porque quería que suframos, no, porque era necesario que transiten por el desierto. Pero el desierto tenía un tiempo específico. Bajo la guía de Dios, bajo el cuidado de Dios, el desierto era una etapa necesaria, porque ellos salían siendo esclavos, sin principio, sin leyes, sin orden, sin jerarquía, sin organización, y en un plazo de un tiempo muy corto, atravesando el desierto. Si ellos obedecían, iban a entrar a la tierra prometida ya ordenados, organizados, con líderes, con leyes, con mandamientos, con instrucciones, y saber cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios. Entraban ya todos organizados, transformados. Así que el desierto no era un problema, y a veces queremos evitar el desierto, y el desierto muchas veces, y bajo la palabra de Dios, siempre es una etapa de cambio, de proceso, es el ejercicio, es el gimnasio transformador. Así que el desierto no fue un problema geográfico, el problema fue el corazón. Pero bendito sea el Dios de Israel, porque donde la primera generación fracasó bajo la dirección de lo lógico, de la carne, del ego, del yo, Dios hace unas menciones muy particulares de Joshua, nuestro Josué perfecto. Joshua, que es el nombre antiguo para lo que hoy conocemos como Yeshua. Ahí aparece nuestro Josué perfecto, Yeshua HaMashiach. Él entró en el desierto de este mundo. Él venció al gigante de la muerte, derrotó a la serpiente antigua y abrió el camino verdadero para que todo aquel que en él cree hoy entre en el reposo verdadero, en el reposo espiritual, en ese Shabbatón, porque también habla del Shabbatón eterno de parte de Dios. Familia, Yeshua también es el cumplimiento perfecto del tzitzit. ¿Recuerdan esta parashá, no parashá, perdón, esta historia en el Brit Hadashah con la mujer con flujo de sangre que está en los evangelios? Ella no buscaba tocar cualquier parte del vestido del maestro. Ella sabía, como judía, como conocedora en cierta manera e instruida en la Torá, que el Mesías traería sanidad, como dice Malaquías 4:2, sanidad en sus alas, en sus extremos, que es simbolizado en sus hitzit yot, en los flecos. Ella extendió su mano en fe y tocó especialmente el craspedón, como dice en griego, el fleco, o el tzitzit en hebreo, de Yeshua. Al tocar ese tejelet que definitivamente tenía,
ese tejelet de su santidad perfecta, la virtud del cielo fluyó y la sanó al instante. Familia, esto es poderoso porque nos habla de que aferrarse a Yeshua es aferrarse a la fidelidad inquebrantable de la palabra de Dios. Y como decía, este es el último punto y cierro, porque hoy siento que hemos caminado por esas arenas del Kadesh Barnea. Hemos descubierto las promesas de Dios que exige ojos purificados, purificados pero por la fe. Porque a veces leemos la promesa, pero no la creemos, porque la contrastamos con la realidad y decimos, oye, entre la palabra y la realidad tiene peso, pero entre la fe y la realidad, es por eso que dice, la fe es la convicción de lo que no se ve, porque muchas veces lo que ve prima en nuestra mente y corazón. Por eso hay que purificar nuestros ojos con la fe. También hemos aprendido, en primer lugar, que cuando operamos bajo nuestra propia lógica humana, convertimos el camino de Dios en un tropiezo. También hemos entendido que la mentalidad de langosta deforma, distorsiona nuestra identidad y magnifica los problemas. Mientras que la fe calcula las circunstancias en base al tamaño de Dios. Y finalmente, vimos los tzitziyot, este recurso visual de parte de Dios para mantener nuestra memoria y nuestros ojos enfocados en la promesa del pacto. Familia, esta semana quiero desafiarlos a tomar un paso de fe, pero práctico, concreto. Todos tenemos diariamente un mal informe, una circunstancia difícil que nos está robando la paz, la tranquilidad, que nos genera angustia. Su diagnóstico gigantógrafo, por así decirlo, puede ser una crisis económica, puede ser un diagnóstico médico, puede ser una situación familiar tensa, complicada. Y ese gigantógrafo que tenemos en nuestro corazón, él dice, no, nada me va a solucionar este problema financiero, tengo que hacer tal cosa, tengo que abandonar tal cosa, tengo que trabajar incluso en Shabbat para poder cumplir esto, tengo que... Todo eso, nuestro gigantógrafo de nuestra mentalidad natural, desde nuestro mal informe que nos da nuestra vista, nos lleva a hacer eso. Así que el desafío de esta semana es cada mañana, antes de mirar las noticias que hay en el celular, de escuchar los informes en el mundo, toma tu Biblia y vas a leer una promesa del Eterno. Pero de manera intencional vas a como que atar ese tejelet en tu mente, ese hilo azul en tu mente. Y di en tu corazón, yo no voy a caminar por vista, no me veré como una langosta ante el problema, porque el Dios grande y terrible y poderoso y libertador está conmigo. Y el nombre de Yeshua está a mi favor. Y en el nombre de Yeshua, este problema, esta dificultad, serán para mi crecimiento. Serán para mi desarrollo. Serán para que su persona y su naturaleza se vea mejor reflejada en mí. Familia, espero que este estudio haya sido de ayuda, pero sobre todo haya sido de bendición. Y así que espero que les ayude. Así fue el estudio de esta semana. Familia, siendo que hemos aprendido
uno de los secretos para vencer la mentalidad de inferioridad, de langosta y empezar a caminar en la estatura de los conquistadores del reino. Pero ahora te toca a ti comentar aquí abajo en la caja de comentarios. No sé, ¿qué gigante o qué muralla estás enfrentando hoy? Pero también, ¿qué promesas de la Torá vas a creer para empezar a mirarlo con los ojos de la fe? Cuéntame, ¿qué fue lo que más aprendiste de esta parashá? Recuerda que yo siempre leo todos los comentarios. Personalmente trato de responderles a cada uno de ustedes para que sigamos creciendo como familia. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida y ha enriquecido tu caminar con el Mesías de Israel, no dejes de conectarte de una manera especial activando la campanita, dándole en suscribirte, dale like, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Al activar la campanita ayudas para que la plataforma te pueda notificar y no te pierdas ninguna de nuestras próximas estudios, mensajes como estas que semana a semana estamos compartiendo. Y lo más importante, comparte este video con tus hermanos, con amigos, familiares. Seamos esos miembros de parte del pueblo que llevan el mensaje de Dios a todo lugar. Que el Señor los bendiga grandemente. Shavua Tov y bendiciones abundantes en el Mesías Yeshua. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se olviden que el día de mañana estamos continuando con nuestros servicios de Shabbat, el servicio central. Vamos a compartir también parte de lo que esta parashá nos habla. No es todo porque solamente he tocado un punto. Así que nos encontramos mañana también. Todos están invitados. Si quieres saber cómo llegar o algunas preguntas comunes, en la descripción de este video lo vas a poder encontrar en nuestra página web beyeshua.com diagonal info. Te va a llevar a una serie de opciones en nuestros enlaces de comunicación, donde nos ubicamos, nuestros devocionales y mucho más. Así que familia, que tengan todos muy buenas noches, que el Señor los ayude, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, y así lo quiere, conmigo será hasta una próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches, Shabbat Shalom y Shavua Tov. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Y si deseas escucharlo nuevamente, te comento que ahora puedes hacerlo a través de tu plataforma de podcast favorito. Sí, Bejarro Yeshua ahora está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otros. Puedes compartirlo a tu familia, amigos y muchas más personas. Que Dios te bendiga.